En la ciudad de Cracovia existió un anciano muy bondadoso llamado Isis. Isis soñó durante varias noches que encontraba un tesoro cerca de un río, debajo de un puente, al lado de un árbol, en la ciudad de Praga. Lo soñó tantas, pero tantas veces que pensó que aquel sueño era un aviso del cielo. Así que, fiel a su intuición, el anciano Isis cargó con su mula y emprendió el largo viaje. Y durante 6 días de marcha, el anciano Isis llegó a Praga. En Praga había un puente, debajo del puente un río, cerca del río un árbol, idéntico a lo que soñó. Y pensó que ese era el lugar exacto donde debía acabar. Pero había un detalle que no estaba en sus sueños. Y es que aquel puente estaba custodiado por un soldado del ejército de la Guardia Imperial. Así que el anciano Isis no se atrevió a acabar allí, sino que más bien decidió esperar. Pasó una noche, 2 noches, 3 noches, 4 noches, hasta que el soldado se acercó al anciano y le dijo: «Hey, amigo, sí, usted. ¿Qué hace tanto tiempo acampando allí?» El anciano Isis, por supuesto, no encontró razón alguna para mentirle y le dijo: «Verá usted, señor, yo vengo desde una ciudad muy lejana, porque yo soñé que aquí en Praga, debajo de un puente como este, al lado de un árbol como este y cerca de un río como ese, había un tesoro enterrado que me proporcionaría a mí bienestar y salud para toda la vida». Usted está loco. Usted está loco. Usted ha venido desde tan lejos para... ¡Ay, señor, usted está loco! Mire, yo llevo 7 años soñando que en la ciudad de Cracovia, debajo de la cocina de un viejo loco llamado Isis, hay un tesoro enterrado. ¿Usted cree que yo iría hasta la casa de ese señor a desenterrar ese tesoro? ¡No! ¡Usted está loco! ¡Loco! El anciano Isis guardó silencio. El anciano Isis se montó en su mula. El anciano Isis regresó a su casa. Cuando llegó, cavó bajo su cocina y encontró el tesoro que siempre había estado allí. Las respuestas a tus preguntas las tienes tú. Hola, mi nombre es Omar Toro y esta es la tercera clase que vamos a ver sobre narración oral escénica. Y en la clase que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre la narración oral escénica desde la dimensión estética, cuando el cuento pasa a la escena. ¿Cómo es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como narradores o como actores que contamos historias? Pues bien, es importantísimo la selección de la historia. Escoger un buen cuento,
un cuento que nos guste, que nos enamore, que nos apasione, que se vincule con nosotros, que nos conecte. Si cuento una historia que no me gusta, es posible que fracase. Pero si cuento una historia que me gusta, es posible que triunfe. Entonces, eso es lo primordial. Cuenten historias que les gusten, que les apasionen. Luego que yo tengo esa historia, ese cuento, y lo selecciono, hago el siguiente trabajo. Lo que en el teatro se llama un estudio de mesa, ¿no? Con el texto, con la dramaturgia teatral. Yo como narrador oral hago lo mismo con el cuento. Veo la estructura dramática del cuento, el principio, el desarrollo, en el final. ¿Qué pasa? Se supone que al principio de toda historia se presentan los personajes, se presenta el ambiente y se presenta el tiempo. Debo mirar eso allí. Se supone. Luego en el desarrollo, ¿qué pasa? Hay un conflicto. Entonces, como narrador oral, también debo ser capaz de entender y comprender el conflicto, porque se supone que eso es lo que a mí me interesa comunicar. Una historia sin conflicto es una historia totalmente aburrida. Siempre debe haber un problema que, por supuesto, al final debe resolverse. Entonces, ese estudio, ese análisis, tengo que hacerlo como narrador oral. Luego, ¿qué hago? Luego tengo que mirar de qué forma está escrito el cuento o de qué forma está narrado la historia. Si es en primera persona, si es en segunda persona o si es en tercera persona. Por ejemplo, mi grupo artístico de narración oral Cuenta Peregrino suele contar historias que siempre están narradas en tercera persona. Érase una vez en la cumbre de una montaña 3 arbolitos juntos que soñaban a lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. Entonces, érase una vez, es decir, tiempo pasado, tercera persona, en la cima de una montaña, ya ahí estoy dibujando el ambiente, 3 arbolitos juntos, y ya estoy hablando de los personajes, que son 3 arbolitos que están juntos. Allí ya hay un análisis de la historia y también hay una posición del narrador. Según la narración, se cuenta la historia. Porque si narro en primera persona, es posible que la entonación sea incluso otra. Bien. Luego que tengo definido la posición del narrador, voy a otro tema interesante dentro del análisis del cuento. Y es que voy a mirar y a detallar los recursos literarios presentes en la historia. Porque como narrador oral debo sacarle provecho a esos recursos literarios. Y no debo vomitar ese texto como lo hacemos muchas veces cuando interpretamos un personaje en una obra de teatro. Aquí se supone que yo debo hacer conciencia de los recursos y de forma muy natural hacer énfasis en los recursos literarios. Por ejemplo, cuando hay una metáfora, ¿cómo debo narrar yo cuando hay una metáfora? Aquí en este texto que se llama Leyendas del cielo y tierra de Malbatán, imagínense, viejísimo, hay una historia que me gusta mucho, es una especie de parábola, ¿no? No recuerdo cómo se llama la historia, pero relata que una vez estaba Jesús con sus apóstoles por un camino y vieron un perro muerto. Entonces los apóstoles dijeron, pusieron más la cara, hicieron gestos extraños, pero Jesús llegó, miró al perro con dulzura y dijo esto: ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Y se fue. Entonces, eso es una metáfora. Ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Si está ese recurso literario allí presente en la historia, debo aprovechar ese recurso.
O por ejemplo, si hay un símil o comparación, era tan, pero tan, pero tan, pero tan grande que parecía un... Y allí estoy involucrando a la audiencia o a los espectadores que están contando el cuento conmigo, que se están creyendo esa comparación. Que parecía un... O por ejemplo, si hay una exageración, estoy exagerando en narrativa y en movimiento también. Es decir, que la narrativa me sugiere un movimiento corporal. O por ejemplo, cuando estoy utilizando el recurso de los sonidos onomatopéyicos, eso es maravilloso. Estoy contando un cuento, una historia, y de pronto llamo a la puerta. Ya ese sonido enriquece a la historia. Seguramente está explícito en la narrativa, toc, 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 pero yo lo hago físico, como narrador oral o como actor que está contando una historia. O de pronto hago el sonido de la puerta vieja, o de pronto hago las veces de pajarito. Pero es importante reconocer si en esa historia hay, y si no hay, yo me la puedo inventar, para que eso pueda crecer. Y hay otra cosa que para mí es fundamental, y es los diálogos. Muchas veces encontramos textos que son narrativos, 100%, pero cuando hay un diálogo es otra cosa, porque narras la historia y de pronto cuando te toca ilustrar el personaje entra el diálogo allí, que te da como que otra dimensión, y allí es cuando estamos sugiriendo a los personajes. Entonces vamos a considerar estos recursos literarios cuando estemos trabajando nuestro cuento. Ahora, es importante también imaginar los personajes. ¿Cómo son los personajes que están allí presentes? ¿Cómo son? Porque si hay diálogo, hay personajes, pero yo debo imaginar los personajes. Cómo hablan los personajes, cómo se mueven los personajes. Si es un rey, ¿cómo debería de hablar el rey? Si es un mendigo, ¿cómo debe hablar el mendigo? Si es un ratón, si es un sol, si es un insecto. En fin, cualquier personaje que se pueda presentar en la historia, yo debo imaginar y sugerir su voz y su corporalidad. Eso es fundamental. Vamos a recordar que en este caso, a diferencia del hecho teatral, los personajes no se construyen con un estudio cuadridimensional o partiendo de una psicofísica o de un trabajo físico o de la investigación de un animal. No. Los personajes acá son mucho más sencillos porque yo soy actor, narrador o narrador oral escénico, y al mismo tiempo puedo ser 15 personajes. Entonces estoy sugiriendo los personajes, ilustrando los personajes y después vuelvo a la narración. Tengo que tener la capacidad de narrar e ilustrar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personajes. Si me acompaña otro narrador, puedo compartir con él los personajes. Pero eso es un trabajo bastante delicado que hay que estar atento y saber hacer. Bien, ahora vamos a hablar del atuendo. Eso es fundamental, porque como creo que soy un narrador oral escénico y he hecho teatro, ¿me voy a colocar un vestuario? Pues no. Es posible que sí, pero según la propuesta es posible que no. Hay que analizar bien. Si yo voy a contar cuento, por ejemplo, en un espacio universitario, y voy a seleccionar de mi repertorio una sola historia, ¿cómo debo ir vestido? Me he visto con el atuendo multicolores y tal, lo que suelo hacer en el teatro. Es posible que no funcione porque la gente, la audiencia, las niñas, los niños, los jóvenes, las maestras, los maestros, el público que tengo allí presente puede
se puede entorpecer con mi atuendo, es decir, puedo causar ruido visual. Entonces estoy más pendiente de lo que lleva el narrador encima que del cuento, y me olvido del cuento. Eso ha pasado con muchas maestras que hacen los cursos con Cuenta Peregrino, que cuando van a contar historias se colocan, sobre todo las maestras de castellano. Yo las amo, a las maestras de castellano. Pero usan, por ejemplo, aretes grandotes cuando están contando el cuento, causan tanto ruido con el sonido que produce la joya y el objeto que, que la historia se me pierde. Así como pasa con ese elemento que es distinto en el teatro, si ese es el personaje, les pasa a los narradores orales escénicos cuando no definen bien su atuendo como tal. Bien, entonces, normalmente lo que se sugiere es que el atuendo sea neutral. ¿Sí? Unicolor o dos colores sobrios. Depende. No es una condición sine qua non, pero se sugiere que los atuendos sean mucho más sobrios al momento de contar una historia. Ahora, ¿qué elementos puedo utilizar yo para acompañar mi historia? Después que yo hago todo ese estudio, todo ese análisis de cómo hablan los personajes, cómo debería de ilustrarlo, qué cosa debería llevar yo, ¿no? ¿Qué elementos puedo considerar para mi cuento? Es posible que sea un objeto real de la cual se hable en la historia. Por ejemplo, tenemos un espectáculo llamado Cuentos de la Vieja Grecia, donde entra Zeus y le entrega a Pandora su cofre. Es un cofre de verdad. Dice: oh, graciosa doncella, te doy el nombre de Pandora, que significa mujer de todos los hombres. A los que acabas de recibir, añade este cofrecito mío. Cuídate de abrirlo por nada en el mundo. Si lo hicieres, traerás calamidades a la tierra. Entonces, esta acción, este texto con el cofre, como la propuesta va de que todos los elementos que sacan los narradores están hechos con cartón y son verosímiles, entonces sí es válido un objeto para esa propuesta artística, un objeto real. Pero en otro espectáculo, por ejemplo, que tenemos, que se llama Cuento para dos voces, donde todas las historias se desarrollan con dos maletas y dos bufandas, uno para cada narrador. Esa bufanda se convierte en halcón, esa bufanda se convierte en mantel, esa bufanda se convierte en urna, esa bufanda se convierte en muchas cosas. Es decir, así como hacían los japoneses, los rakugo, los japoneses, eso también lo hacen los narradores orales contemporáneos. Es decir, que el elemento migra de una cosa a otra. Y por supuesto eso hace que la imaginación del público espectador vuele. Y nos dicen a nosotros, después que presentamos el espectáculo, qué increíble que con 2 o 3 elementos puedan hacer tantas cosas. Porque yo lo creo, yo lo siento, yo lo dibujo y sé manipular el objeto cuando estoy contando una historia. Entonces es importante que consideremos estos dos aspectos. El otro aspecto es que yo no tenga ningún objeto, simplemente lo imagine como acción física. Imagino que abro la puerta sin tener puerta y sin tener ningún objeto. Imagino que tomo una taza de café y juego con el sonido onomatopéyico del objeto. Eso es posible. Entonces, cuando estén preparando su historia, también imaginen los objetos, es decir, lo que llamamos nosotros en teatro la utilería. Ahora bien, ¿cómo hago la puesta en escena? Porque si la narración oral está dimensionada estéticamente, debo considerar la puesta en escena e imaginar los planos. Primer plano,
segundo plano, tercer plano. Cuando estoy narrando una historia, ¿en qué plano me coloco? Para que la historia sea cercana a ese interlocutor. Yo, por ejemplo, sugiero a los narradores orales siempre colocarse en primer plano cuando están narrando su historia y cuando se establecen los diálogos de los personajes. Sugiero a los narradores o a los actores utilizar un segundo plano. Si hay dos narradores en la escena o tres narradores en la escena, las narraciones siempre se hacen próxima a los espectadores, es decir, en el proscenio, lo que nosotros llamamos proscenio. Y los diálogos se hacen en el centro del escenario. Esto no es un parámetro ni una camisa de fuerza, pero yo suelo hacerlo así. También es posible que una narración comience en el escenario. Eso es posible. Y que los diálogos se establezcan en ese mismo segundo plano del escenario. Pero es importante definir cómo son los movimientos de los narradores que están contando una historia. Así como yo defino los movimientos, aquí me paro cuando estoy haciendo esta primera parte del cuento, aquí ilustro los personajes y aquí coloco mi dispositivo escénico. Es fundamental saber en ese espacio dónde va a estar ubicado el dispositivo escénico. Si es una silla, ¿dónde va a estar ubicada la silla? Porque la silla es un elemento de apoyo, no me puede entorpecer la narración. Por decir un ejemplo de un dispositivo escénico llamado silla. Bien, entonces es fundamental considerar estos aspectos cuando estoy montando la puesta en escena. Ahora bien, ¿cómo dibujo yo los personajes cuando estoy contando un cuento? Porque esa es otra particularidad de la narración oral escénica. Yo, Somar Toro, dibujo los personajes. Si aquí coloco el árbol número 1, que habla de una manera, y aquí coloco al árbol número 2, que habla de otra manera, y aquí coloco al árbol número 3, que habla de otra manera, cuando esté contando la historia, no debería yo de traspasar los árboles, porque se supone que yo estoy dibujando con mi cuerpo los personajes, pero a la vez estoy dibujando con mi cuerpo el paisaje, la escenografía, y no me lo puedo llevar por delante, porque en el imaginario del público, espectador, del interlocutor, ellos están viendo al árbol número 1 aquí. Si habla aquí, cuando le toque desplazarse, tiene que hacerlo desde acá, para poder moverse a otro sitio, en el caso de que se vaya a mover. Entonces, si viene el leñador, y como narrador evoco que voy a cortar al árbol número 1, no lo puedo cortar aquí porque ya lo dibujé con mi cuerpo acá. Eso es fundamental cuando estamos contando una historia. A veces los maestros, las maestras se ofuscan porque quieren traer toda una escenografía o toda una utilería para su cuento y muchas veces eso sobra. Muchas veces eso no hace falta, porque el cuerpo y un elemento simbólico pueden dibujar tanto la escenografía como la utilería. Otras veces son los actores que se ofuscan porque quieren tener algo de verdad en la escena, una pistola en la escena, en el caso de que se esté contando una historia de terror y haga el uso de un arma, ¿no? Que no es el mejor ejemplo. Pero es posible que eso más bien sea una varita que haga las veces de arma, una varita que haga las veces de sombrilla o una varita que haga las veces de martillo. Esto invita al público espectador a viajar en su imaginación y desarrollar unos procesos allí interesantes dentro de su mente, que tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de la creatividad. Entonces, no estoy contando una sola historia,
Cuando yo cuento un cuento, estoy contando 80 cuentos, 100 cuentos, porque en cada cabeza de cada niño, de cada joven, de cada abuelo o abuela que están allí presentes, están viendo el cuento desde una manera, es decir, su audiovisual, en su imaginación, los cuentos están sucediendo de diferentes perspectivas según la historia de vida o la experiencia de cada uno. Tenemos que recordar que la base siempre va a ser la narración oral escénica. Si a mí, por ejemplo, se me ocurre traer otro recurso del arte escénico, por ejemplo, como el títere, si se me ocurriera utilizar este recurso del títere y estoy contando una historia, lo que no puedo permitir nunca es que el títere cuente la historia, porque entonces ya no es un espectáculo de narración oral escénica, sino de títere. Ojo con eso. Asimismo, cuando estoy narrando una historia y hago uso de la coreografía, entonces la historia se vuelve toda coreográfica y eso es otra disciplina, que estoy contando una historia con movimientos coreográficos, es otra cosa. Se pierde la narración oral. O también cuando teatralizo todo y vuelvo la escena, ¿verdad? La narración oral escénica, toda una teatralidad. Allí tengo que tener mucho cuidado. Siempre la base es la narración oral y lo demás es el complemento de la historia. El teatro complementa la historia. El títere complementa la historia. El movimiento coreográfico complementa la historia. Tenemos que recordar siempre que es importante la narración y que lo demás simplemente enriquece lo que yo estoy haciendo. Ahora bien, cuando un narrador oral o un actor se aprende un cuento, eso siempre va a significar un regalo. Un regalo para un público que está contando la historia conmigo, un regalo para una comunidad, un regalo para una familia, un regalo para un niño, un buen regalo para cualquier ocasión. Y es un regalo que no tiene precio, porque es un regalo que viaja conmigo. Y ya he ensayado tanto ese regalo que en cualquier momento lo puedo compartir. Y lo más maravilloso de todo este asunto es que ese regalo nunca se acaba, nunca, siempre se va a multiplicar. Y ese regalo que yo voy a contarle a todos ustedes, siempre lo voy a contar como si fuera la primera vez, con el mismo amor, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo. Voy a compartirlo con un hermoso público espectador, considerando siempre que cuando voy a regalar una historia, debo sonreír y que esa sonrisa acaricia las almas de mis interlocutores, de que esa mirada penetre en el corazón y genera una especie de paz, de que esos movimientos corporales que estoy haciendo como narrador o en personaje significa una recreación para ese público que está allí, que está agotado, de pronto que está ofuscado por lo que pasa en su vida real. Y cuando están en este espacio mágico, contando la historia conmigo, su mundo se hace más tranquilo y generamos un espacio de solidaridad, un espacio de paz, un espacio de tranquilidad, un espacio de fortaleza, porque recuerden que el cuento no solo tiene el gran poder de comunicar, el cuento tiene el poder de transformar las almas, porque el cuerpo forma también desde una dimensión estética. Y bueno, estas fueron las 3 clases sobre narración oral escénica. Estoy profundamente agradecido con la Compañía Nacional de Teatro por haberme permitido difundir el arte de la narración oral escénica.
para la próxima. Se despide con ustedes Somar Toro. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.